Parece que hoy, por fortuna, creo que no va a llover, al menos de momento, ¿verdad? Entonces, quédense con nosotros. Este día vamos a tener un tema muy interesante para que todos se queden con nosotros y nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, que son muy importantes para el programa. Aquí al lado de los micrófonos, Ricardo Gutiérrez, también servidor en Cristo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y qué tema tenemos hoy, Ricardo? Y el tema se llama San Pablo, las cartas de San Pablo. La Nueva Alianza. La Nueva Alianza, pues, pero vista desde las cartas de San Pablo, los Evangelios, Apocalipsis. Así es. Lo que viene siendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento, así es. Terminamos con el Antiguo y bueno, seguimos ahora con el Nuevo, ¿verdad? Sí. Que es importante, ¿verdad? ¿Qué es la Nueva Alianza? Si vamos a hablar de la Nueva Alianza, Ajá. pues ahora sí que es la Nueva Alianza. Ok, mira, Ricardo, la Nueva Alianza es muy importante para nosotros. La Nueva Alianza, como ya lo decimos la vez pasada, la Nueva Alianza, la alianza en la Biblia es muy importante, juega un papel muy importante, pero antes que nada, para las personas que no nos siguieron, la Biblia dijimos que es un más bello libro que nos cuenta una historia que jamás nadie nos ha contado, y la más bella historia, que es nuestra historia de salvación. Por lo tanto, en esta historia de salvación, para nosotros poder entender el contexto en el que está escrita la Biblia, pues tenemos que entender el argumento, la trama, que es el plan salvífico de Dios, que Dios tiene preparado, valga la redundancia, para la humanidad. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se da la Antigua Alianza, como lo conocemos, y vimos cómo se ve que hay varias alianzas, son alianzas o pactos de forma velada, que lo vimos desde el Génesis, desde Noé, etcétera, que nomás los menciono a grandes rasgos porque nos vamos a enfocar en la Nueva Alianza. Cuando comenzamos dijimos, siempre se comienza por los Evangelios, ¿no? Ajá. Nosotros estamos comenzando por el Antiguo Testamento, ¿pero por qué? Porque siempre estamos llevando a un lado al Nuevo Testamento. En este caso estamos con el Nuevo Testamento, vamos también a estar llevando de la mano al Antiguo Testamento, ya que es un dualismo, existe entre los dos y no puede ir el uno sin el otro. Contestando a la pregunta que me hacía Ricardo. Entonces, ¿por qué es la Nueva Alianza? La Nueva Alianza es porque se da en Cristo. Cristo es la Nueva Alianza. Y para entender un poco mejor esto, Ricardo, me gustaría explicarte. La prefigura que tenemos de Jesús, como lo mencionamos a grandes rasgos, era con Moisés. Primero que nada, lo tenemos con Adán, donde Adán inaugura algunas maldiciones que se desencadenan para el hombre por su desobediencia. Pero después con Abraham, Dios viene y nos restituye todo eso y permite que cambie y bendice nuevamente a la humanidad. Después viene Moisés el libertador y David, que sería el que instauraría el reino, de lo que nos hablaste ya la semana pasada. Sí. Por lo tanto, con Adán vemos las semejanzas, donde Adán queda desnudo y avergonzado, como Cristo, el nuevo Adán, está desnudo en una cruz. Vemos cómo el trabajo de Adán no siempre producía frutos, por lo tanto, su trabajo producía espinas y abrojos. Y a Cristo le clavaron una corona de espinas. Nos lo dice Mateo 27-29. La labor de Abraham es dura y por lo tanto le provoca sudor. Mas sin embargo, Cristo sudó gotas de sangre para cuando iba a ser crucificado, ¿sí? La muerte de Adán era inminente. Jesús es sentenciado a muerte. Por un hombre entró el pecado, mas sin embargo por un hombre entró la salvación. Esto es en sí el porqué de no se puede ver una parte de la Biblia sin ver la otra, Antiguo Testamento sin ver Nuevo Testamento, todo va relacionado. Entonces nosotros vemos como Jesús también vemos que es el nuevo Moisés, que nacido ambos Jesús y Moisés nacieron durante un reinado de un rey malvado. A ambos los querían matar, ambos fueron salvados, ambos huyeron y sin embargo hubo una matanza de inocentes en ambos casos.
cómo son llamados del exilio los dos, atraviesan el agua y también con la sangre se marcan las puertas en el caso de Moisés, y con la sangre derramada del cordero es la salvación del mundo, ¿no? Vemos también cómo Jesús convierte esta agua en vino en su primer milagro que tuvo en San Juan, nos narra en las bodas de Caná. Entonces vemos cómo él transforma el agua en vino y luego este vino sería transformado en sangre, sangre que nos libertaría, ¿verdad? También vemos cómo Moisés es liberado, Jesús es liberado y es a la vez el libertador. Y Jesús es el libertador de todos, pero de la muerte, del pecado. Una cosa también, ambos dan de comer pan del cielo. Moisés da maná, Jesús da el maná eucarístico. Como te mencionaba, unos liberan de la esclavitud y de la opresión de un rey. Jesús nos libera, pero de la esclavitud del pecado. Entonces, ambos nos hablan de una Pascua. En Moisés tenemos la Pascua antigua, con Jesús tenemos la nueva Pascua. En ambos había un cordero, pero sin embargo con Jesús Él es el cordero inmolado. Él es el que se inmola por nosotros. El cordero en el Antiguo Testamento con Moisés era parte de la comida. Mas sin embargo con Jesús vemos como el cordero es Él mismo y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Aquí el que comía de este cordero, que era parte de la comida de una familia, son protegidos de la muerte. Y en el caso de Jesús, el que come de su cuerpo y de su sangre tiene la vida eterna, ¿sí? Y bueno, se pueden encontrar más mil similitudes, tanto con Adán, con Jesús, como con Moisés, con Jesús, como también con David. Vemos como también un gran hombre, que sería su hijo, él establece su trono, él es grande, nos dice Lucas 1:32 al 33, es hijo del Altísimo. Dios le da el trono de su padre, precisamente David. Y cómo con esa sabiduría, nos dicen en el hebreo, sabiduría Hoffman, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría de un conocimiento, Hoffman, sabiduría. Con esa sabiduría que viene solamente de Dios, Dios puede reinar y puede hacer las cosas con algo que nosotros no entendemos, como nos lo dice también Isaías 55:8, ¿no? Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Entonces, es por esa sabiduría que procede del Padre. Entonces, ese reinado iba a estar instaurado para siempre, que ya nos vas a hablar tú más adelante de esto, en la Nueva Jerusalén, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? El reinado de David era un reinado internacional, y mientras que el reinado de Jesús es un reinado para siempre. Con David tenemos un templo donde se le adora, ya no en una tienda, pero Jesús nos dice que a él hay que adorarlo, pero también en la Eucaristía. Por medio de los 4 evangelios tenemos los signos. Jesús se manifiesta desde su infancia. Vemos cómo Él va dando señales de que Él es el Mesías, a la vez de que va haciendo curaciones y va ayudando a todas las personas. Vemos un acontecimiento muy específico, la transfiguración, Ricardo, ¿tú te acuerdas? Sí. Moisés también tuvo su transfiguración. Moisés fue transfigurado en el monte Sinaí, subió al monte Sinaí por las tablas de Dios, pero fue transfigurado por el resplandor de la gloria de Dios. Fue transfigurado, no se transfiguró solo. Mas, sin embargo, aquí en el monte Tabor, Jesús sube al monte Tabor y ahí viene la transfiguración de Dios, donde aparece la nube, aparece Jesús hablando con el profeta Elías, con
con Moisés, Ajá. que es una similitud también enorme que podemos encontrar aquí, y es algo también muy importante, y podemos encontrar mucho más. Me llevaría, pues yo creo que nos llevaríamos aquí programas y programas y programas Prácticamente. sobre un evangelio nada más. Entonces, no, de un evangelio te avientas todo el año de completito, programación. por eso te digo, no, es muchísimo que hablar. Nosotros lo estamos tocando pues a muy grandes rasgos, porque luego el tiempo corre, pero esto es el motivo de por qué hay una nueva alianza. En el Antiguo Testamento, Ricardo, si tú vas a recordar, son 3 alianzas, que entonces Jesús viene siendo el cumplimiento de esta alianza. Así es, Él es el cumplimiento, la alianza nueva y eterna. Ya después veremos por qué es eterna, porque está hasta el momento, hasta nuestros días, todavía esa alianza sigue vigente. Y la Biblia es un libro que, aunque se escribió hace más de 2000 años, está presente su autor a la hora de leerlo. Y es el libro que no pierde vigencia y que su palabra siempre va a ser actual. Así es. A ver, Ricardo, pero esto es en relación a las alianzas, a lo que es la alianza nueva. Pero, ¿tú qué me dices? Las cartas son muy importantes. ¿Qué relación tienen con todo esto, con las alianzas? La carta de Eufemia. De Eufemia, ¿no? La carta de Pablo. Sí, Las cartas de a ver, Pablo. dime. Pues mira, prácticamente Pablo escribió 14 cartas. Prácticamente Hebreos ya está descartada como que el autor Pablo es el autor. ¿Sí? Entonces prácticamente son 3. Okay. ¿Sí? Pablo sabía que Jesús también era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y fue así como Dios ha realizado su última alianza con los hombres. ¿Sí? Lo acabas de mencionar. ¿Sí? Y nótese pues que el vehículo para Pablo, para aclarar que fue Jesucristo hombre, porque fue como hombre como pudo realizar esa mediación, porque de otra manera, si hubiera venido como Dios, pues no se hubiera realizado esa alianza. Entonces ya Pablo dice, no, Jesucristo es hombre, porque fue como hombre que pudo realizar esa mediación y realizar la nueva alianza, ya que ninguno de los otros que había lo pudo hacer, no más que él. Siempre que Dios hacía una alianza para restaurar un vínculo con los hombres, esto decidían pecar. Y prácticamente nosotros cuando pecamos, pues rompemos esa alianza, ¿verdad? Sí. Todavía en la actualidad, increíble. Sí. Y se rompe esa alianza. ¿Por qué? Porque sabemos que ni tan siquiera los ángeles podían mediar con nosotros ante Dios, y tuvo que ser Jesucristo hombre, porque como repito, se requería que fuera un hombre tan sin pecado y tan constantemente como Dios mismo. ¿Qué te parece? Me parece. Entonces ahí está ya la respuesta, ¿sí? Pero vamos más, para que nos explica el porqué de la voluntad salvítica, o sea que viene siendo universal la salvación de Dios, y dice que no puede ser de otra manera. Y vamos viendo que dice que Dios es uno, y uno también es mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate por otros. ¿Verdad? Eso lo dice Pablo en sus cartas. Okay. Lo que equivale a decir que son 2 razones del universo o universalismo. Okay. Palabrita tan larga, ¿verdad? La unicidad de Dios en primer principio y el último fin de todos. O sea, es el principio y el fin, el omega y el alfa. ¿Sí? Como lo estamos viendo nosotros en el tema, Génesis hasta Apocalipsis. Claro. ¿Verdad? Entonces así es Dios también. Jesús desde el Génesis está presente hasta el fin de los tiempos, ¿no? El epistolario o las cartas del Nuevo Testamento recoge el mensaje de salvación aplicado al tiempo presente. Fíjate bien, al tiempo presente, no estoy diciendo al tiempo atrás, ¿sí? Considerado desde una perspectiva social
cultural e histórica. Y se encuentra entre, así que Pablo se encuentra entre dos mundos. ¿Sí? Recordemos que es griego y judío. Pero también tenía la nacionalidad romana. ¿Sí? Entonces tenía 3 nacionalidades prácticamente. Y era bien abusado, ¿verdad? Si Sí. veía que se veía en peligro o abusaba la Así nacionalidad, le cambiaba. Por eso es que a Pablo no fue juzgado dentro de Jerusalén. Pues lo tuvieron que sacar para poderlo juzgar porque era ciudadano romano. Okay. ¿Verdad? Entonces, hay prácticamente 2 mundos, el griego y el judío. Pues San Pablo, me estoy portando bien, digo ya San, ¿no te has fijado? Sí. San Pablo pertenece a estos 2 ámbitos tan distintos, sin reanudar a ninguno de ellos, trata de hacer una adecuada síntesis. La fe en Cristo, muerto y resucitado, o sea, 2, muerto y resucitado, y como único camino de salvación en las grandes cartas, en sus cartas que él escribió. Pero estas son cartas, no hay que confundir con teología, porque estas van dirigidas a unas exhortaciones o a un, ¿cómo se dice? Impulsar la fe, ¿sí? Entonces, son cartas, tema de confrontación de otras 2 vías de salvación propuestas hasta entonces. Por ejemplo, una vía de salvación, si recuerdas, María, era la ley. Sí, claro. Era la ley, que por eso los judíos tenían 613 preceptos y que tenían que cumplir, ¿sí? Y que Dios nada más los dio 10 y ellos inventaban otras tantas, ¿no? Exacto. Otras tantas. Pero también estaba la sabiduría de los griegos. O sea que Pablo se enfrentó con los judíos y con los griegos. O sea, 2 ámbitos muy diferentes, pero muy difícil de convencer, y que convenció a fin de cuentas, ¿no? Para la salvación. Sí. Entonces, en estos 2 mundos que vive Pablo, años después, en medio de sus cadenas, porque fue preso, Pablo alcanza una nueva síntesis del misterio de Cristo. ¿Sí? Dentro de su prisión, de la cautividad, profundiza el ser de Jesús. ¿Cómo es el ser de Jesús? Fíjate, estando todavía, no pierde su fe en la prisión, Pablo. Aún lo oían cantar alabanzas y todo, y está loco, ¿no? ¿Cómo está ahí igual que nosotros y se ve así? Bueno, pero entonces en esta prisión, él profundiza, dice que la existencia divina eterna, lo que acabas de pronunciar tú, ¿verdad? Sí. Esa eterna divinidad. Y la venida al mundo, o sea, Pablo nos habla ya de la segunda venida de Cristo. Impresionante, ¿verdad? Esta parucía. La parucía, así es. Y la humillación hasta la muerte en la cruz. O sea que hay que humillarnos en la cruz. Y mucha gente se humilla delante del hombre, ¿no? Y la única humillación que tenemos que hacerlo es a Cristo. Nada más. Es todo. La exaltación como al Señor y la mediación de la obra de la creación y la salvación. Así es. ¿Sí? Pero Pablo, fíjate bien, Pablo toma conciencia de la proyección cósmica de la redención que lleva a cabo Jesucristo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Ya, él está analizando todavía a Jesús, cómo lo puede salvar, cómo es la alianza entre Jesús y el pueblo de Israel todavía, ¿verdad? Porque no quiere que se pierda esa alianza, ¿sí? Que ya lo estábamos mencionando hace rato. Entonces, de la dimensión eclesial de la salvación a través de la metáfora del cuerpo. Pablo hace una metáfora del cuerpo y de los miembros, ¿sí? Que es Cristo mismo, y que todos somos parte de ese cuerpo. Y eso lo podemos ver en Efesios, en el libro de Efesios, ¿verdad? Y pues nadie puede salvarse por sí solo, María, ¿verdad? Nadie. ¿Y cuál es la manera de salvarse, María? Pues una, teniendo, ahora sí que
el auxilio de la comunidad de salvación, que es la iglesia, fíjate, la ayuda. No estoy diciendo que ellos me van a salvar, ¿sí? Es la ayuda de la comunidad de salvación que viene siendo la iglesia y Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús obtenemos la salvación, ¿sí? Entonces, qué importante es lo que está haciendo Pablo, que reflexiona sobre Cristo y sobre todo como esposo de la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y suena medio complicado este asunto porque, pues, ¿cómo va a ser esto, no? Sí, entonces, claro. Esa parte es complicada, pero también nos llevaría otra parte, otro programa, ¿no? Así es, muchos. Muchos, porque hablar de este preciso tema, pues, nos lleva a otros más, ¿verdad? ¿Cómo te has fijado? Entonces, como esposo de la iglesia, de la nueva alianza. O sea, Cristo es o la iglesia es la esposa del el que hizo la nueva alianza, que es Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Qué maravilla. Qué hermoso. Entonces, ahí mismo Pablo proyecta su luz sobre la naturaleza del matrimonio cristiano, ya desde ahí ya, ¿verdad? Porque siempre ha habido problemas de que si Moisés hizo un divorcio, ¿por qué nosotros no, verdad? Entonces ya de antemano Pablo ya hace ahí el matrimonio cristiano, o una semejanza entre Cristo y su iglesia, un matrimonio, ¿verdad? Okay. Dentro de la alianza. La noción de la salvación, Mariel, es ya fundamental ya en las cartas pastorales, ¿sí? De Dios se nombra como Salvador, y como dice Timoteo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? O sea, es lo que quiere Dios, que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Se la preguntarán muchos? Sí, lo que te voy a preguntar. Me ganaste. Pues sí, Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la luz. Entonces, Cristo es la verdad. Y Cristo nos va a llevar a la verdad de todo, a través de su palabra. Excelente. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, en este querer divino, Mariel, constituye un plan. Fíjate, Dios siempre lo tiene planeado todo. ¿Sí? No hay, ha sido manifestado y llevado a cabo por Jesucristo, el único mediador. Porque a través de Cristo, por eso vino, ese era el plan de Dios, mandar a su Hijo para que Jesucristo fuera el mediador hacia Él. Porque los ángeles no pueden serlo. Entonces, Cristo vino para ser el mediador a través de su Padre, que vino al mundo para salvar ¿a quién? Pues a nosotros los pecadores. Exactamente. ¿Verdad? A salvarnos a nosotros. En estas cartas pastorales sirven como puente del corpus paulino y las cartas católicas, aunque las cartas católicas no las hizo Pablo, ¿sí? Pero ya todas se dan a instrucciones para la vida cristiana en el ejercicio de una piedad que se contempla desde Cristo. ¿Qué te parece? Y apunta hasta una limitación, o sea, Cristo es el modelo de imitación, ¿sí? Entonces Pablo ya lo está imitando, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Cristo ya nos... ya no es Cristo el que vive en mí, sino Cristo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, ahí ya, él ya se entregó completamente a Cristo, ¿sí? Lo está imitando ya, ¿sí? Imagínate qué miedo va a tener San Pablo de morir. No, ninguno. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Ya él se había entregado al 100% lo que quería, era estar con el Señor. Así es. Y este es el ejemplo que nosotros debemos de tener también. Da miedo, sí, lógico, da miedo. Da miedo morir, pero, por ejemplo, todos los santos, Mariel, que yo he leído,
Ninguno tiene miedo, No. ninguno. ¿Será porque llevan una vida 100% Porque- recta? O si no la llevaron, tuvieron una conversión que los llevó al 100% a llevar una vida de plenitud, como Santo Tomás. Santo Tomás, que era, que Santa Mónica lloraba, creo que Sí. era Santa Mónica, ¿verdad? Su mamá. Sí, Y sin embargo llegó a ser uno de los grandes santos. sí. Así que pues, Pero ninguno tiene, porque tienen la certeza al 100% de que pues van a estar viendo a Jesús cara a cara. exactamente. Esa es la recompensa que tenemos nosotros y la promesa que Cristo nos dio. Íbamos a ver a su Padre cara a cara. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Esta es la esperanza que debemos de tener y si en algún momento Dios no lo quiera, bueno, que nos vamos a morir o algo, pues no hay que tener miedo a la muerte. No. Es más, nosotros el día que muramos, ese día vamos a nacer a la verdadera vida espiritual. Así es. Así vamos a ser otra gente, otra gente ya no, otro ser, ¿verdad? Otro ser, Otro ser. exactamente. Me parece bien, Mariel. No sé si tengas preguntas, Mariel. No, Ricardo, me queda muy, muy claro. Pero bueno, esto es en cuanto a las cartas. Y en el libro del Apocalipsis tiene algo que ver con la alianza, o porque el libro del Apocalipsis es uno de los libros del Nuevo Testamento que también constituyen, que son de gran importancia, más bien dicho, dentro de la Biblia. Y bueno, y todos los libros lo son. ¿Sí? Yo pienso que toda la Biblia tiene algo que ver con la nueva y la antigua alianza. O sea, no se pueden separar. Nosotros lo estamos separando para dar algo didáctico, ¿sí? Pero en sí es una sola, Sí. es una sola, ¿no? Pero el Apocalipsis de San Juan es el que cierra la Biblia, ya es el último libro de la Biblia, ¿sí? Entonces, es iluminado San Juan por Jesucristo glorioso. ¿Sí? Y ahora sí que Juan dice que Jesucristo glorioso de su esposa, la iglesia triunfante, y es exhortado a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? O sea, ya nos está diciendo ahí, mira, lo que estamos mencionando, la vida eterna. Ahí está la promesa, ¿sí? Y el tiempo futuro en general y la consumación en particular. Fíjate bien, te lo voy a repetir otra vez, ¿eh? Okay. Es el tiempo futuro general, o sea, para todos, Ujú. pero la consumación es en particular, o sea, se acaba para mí, consumación. Okay. ¿Sí? ¿Cómo trasciende a toda la experiencia humana? No puede ser descrito directamente, sino solo en forma analógica. No lo podemos, el libro del Apocalipsis no lo podemos leer o estudiar literal, sino debe ser analógica, sino que tiene muchos simbolismos, Sí. muchos. Entonces, por medio de comparaciones e imágenes de la misma forma que las profecías del Antiguo Testamento no eran fáciles de entender hasta su cumplimiento en Jesucristo. O sea, vemos que el Antiguo Testamento, varias promesas, pero se cumplen en Jesucristo, como ya lo mencionamos, o mencionábamos ya también anteriormente. Entonces, así como las profecías del Nuevo Testamento no quedarán del todo aclaradas hasta que la parucía o la segunda venida de Cristo, del Señor, también se van a cumplir, ¿verdad? Pero hasta que venga Cristo en la segunda venida. Así como en el Antiguo se cumplió en Jesucristo, los Nuevos Testamentos se van a cumplir El Apocalipsis. en la segunda La venida de segunda Cristo. venida de Cristo, que es lo que nos anuncia el Apocalipsis. Ajá, ¿sí? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento solían contemplar el futuro como un solo plano, así. Y en que no se distinguen distancias y un tiempo futuro, ¿sí? No hay un tiempo. Y en el Nuevo Testamento, pues ahora sí que se recoge
un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza del Antiguo Testamento y la plenitud en el fin de los días. Qué interesante, ¿verdad? Sí. La diferencia más notable entre ambos testamentos, ¿en qué consiste? En que el Antiguo Testamento nos da una esperanza escatológica, ¿sí? Y en el futuro que no había llegado todavía, o sea, todavía no llegaba Cristo. Todavía no llegaba Cristo. Con Jesús ha llegado ya, vimos el tiempo del cumplimiento y por lo tanto el fin de los días ha comenzado. O sea, estamos ya en los evangelios que hay que estar preparados como para cuando llegue el ladrón no nos llegue de sorpresa, ¿verdad? Sí. Hay que estar preparados para... Como dicen también los evangelios, ¿verdad? No se sabe, nadie sabe el día de la hora. Así es. No nos hagamos como las vírgenes esas, ¿verdad? Que no tenían las lámparas llenas de aceite. Sí. Esperando a que llegara el novio, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, pues hay que vivir la vida como si fuera el último día de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento se distingue pues entre la escatología presente y la futura, pero sin establecer una ruptura entre ambas. O sea, lo que te mencionaba, no se puede romper la antigua alianza o la nueva alianza, o sea, porque es una sola alianza, así que nos lleva a Dios, que nos lleva a Dios, que nosotros seamos cabezonas, cabezas huecas, ¿sí? Que Dios necesita hacer alianzas y alianzas, porque como lo acabas de ver, decir tú, Mariel, con Moisés, con Abraham, ¿verdad? Entonces, ahorita ya la última alianza pues es con Cristo, ¿verdad? Con la última alianza, con su sangre derramada, fue la sangre, digo la alianza, perdón. Okay. La alianza. Sí. Sí. Entonces, Jesucristo exaltado a los cielos nos hace partícipes de su gloria y está viendo sin cesar a nosotros en el tiempo de la iglesia hasta el día de su manifestación en la parucía. En la parucía. O sea que Cristo está echando ojo. A ver, ¿me lo puedes volver a repetir, Sí. Ricardo, por favor? Fíjate bien, Jesucristo exaltado a los cielos, o sea cuando subió, ¿sí? Nos hace partícipes de su gloria y está viendo sin cesar, está viniendo sin cesar a nosotros en el tiempo de la iglesia hasta el día de la manifestación de la parucía. Qué ¿Sí? bonito. Entonces Jesús en su mensaje escatológico proclama el dominio de Dios prometido por los profetas. Los profetas. De una manera nueva, definitiva, propia de los últimos tiempos. Ahí sonó como algunos por ahí, ¿verdad? De los últimos tiempos. Se anuncia que Dios está a punto de implantar definitivamente su reinado. De lo que nos habla, no hay que perdernos el punto del Apocalipsis. Estamos hablando de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces está ya el reinado presente. Desde haber sido apresado Juan, llegó Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios, convertiros y creer en el Evangelio. ¿Verdad? O sea que ya está el tiempo ya estamos en el tiempo. En suma, el tiempo de la salvación ha comenzado ya. O sea que ya nosotros estamos salvados, ya ha comenzado, porque Cristo ya nos salvó. ¿Sí? Pero también tenemos que tener nuestro granito de arena. ¿Sí? Ha comenzado, pero ya no se ha consumado todavía, porque todavía no ha venido Cristo. ¿Sí? No ha venido la parucía. La atención escatológica también está presente en general en las cartas del Nuevo Testamento, en el corpus paulino. O sea, ya te fijas que van en conexión, así que el Apocalipsis y a unas cartas paulinas, o sea que también son escatológicas, ¿sí?
Por ejemplo, primera y segunda de Tesalonicenses, 11, Romanos 11 y primera de Corintios, podemos encontrar ahí unas partes escatológicas. Entonces es importante que también Pablo ya nos menciona de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Cristo, ya lo mencionabas tú, que es el segundo Adán, ¿verdad? Y ya nos explicaste tú maravillosamente esa prefigura de Adán y Cristo, ¿verdad? Que conduce a la humanidad pues a una nueva situación, que se cumplen las promesas hechas a los patriarcas, especialmente Abraham, termina con el dominio de la ley y ha realizado una vez en toda la redención. ¿Sí? Jesús ha llegado a la plenitud de los tiempos, ya. ¿Sí? Este tiempo es ahora, el día de la salvación, nos dice 2 de Corintios, y los enemigos de la salvación han sido vencidos, pero todavía no de manera plena. No sé, que todavía hay muchos quienes quieren acabar con esta salvación. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Sí, el enemigo trabajando. Sí. Pero mira, te comento que finalmente la Apocalipsis de Juan recoge esta misma tensión escatológica, pero inserta en un nuevo género literario que en aquellos tiempos, en aquel siglo, pues ahora sí que era lo que la era cristiana, es el género apocalíptico en general, que subraya el fondo fatalista, ¿no? Fondo fatalista, pero que en el mundo presente lo tiraniza por el dominio satánico. ¿Sí? Es incapaz por sí mismo de generarse solo por una intención directa de Dios al final de los tiempos, que cambiará radicalmente su suerte. Casi lo único que puede hacer el hombre, pues ahora sí que es rogar a Dios que intervenga para remediar la injusticia de este tiempo. Es lo único que podemos hacer, orar. Exactamente, no queda de otra. Porque lo único que nos puede hacer para este mundo presente, que está, pues hay gente malvada que quiere destruir la salvación, pues orar, ¿verdad? Y San Juan separa claramente la literatura apocalíptica del periodo, ¿sí? Para acercarse a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol califica a su libro como profecía. ¿Sí? Qué interesante, ya Juan lo está declarando en Apocalipsis 1:3, y esta denominación es apropiada porque contempla la historia humana desde el señorío de Jesucristo y cómo sucede en los escritos proféticos. La historia pues se ve como una llamada a la conversión y a la esperanza. O sea que Apocalipsis es un llamado a la conversión y a la esperanza, que muchos piensan que es algo como lo vemos en las películas, ¿verdad? Algo fatalista del fin del mundo, pero es algo que Cristo nos da esperanza, que Cristo nos da aquella conversión, que Cristo nos da ese amor, ¿verdad? Pero no es nada que ver con las películas, pero no es en Hollywood. No, claro que no. ¿Cómo ves, Mariel? No, pues me parece muy bien, Ricardo. Es lo que lo explicas muy claramente. Y ahorita que mencionabas lo de Abraham, recordé algo que no lo dije, pero que también tiene algo que ver, no tanto con el Apocalipsis, pero sí, sin embargo, con Cristo. Como también Abraham viene siendo prefigura de Cristo, cómo Dios utiliza a Abraham y a su hijo para hacer esta prefigura, cómo Abraham, confiado por la fe en Dios, sube al monte Moría con su hijo, pensando que Dios va a proveer ese cordero para el holocausto, y el hijo va cargando la leña. ¿Qué es leña?
Madero. Madero. Exactamente. Y como aquí vemos cómo Jesús va cargando también el madero cuando va para la cruz. Ujú. Va cargando el madero y vemos cómo él con su muerte redime inclusive al mismo madero, Ujú. ¿verdad? Así es. Y como también vienen siendo una prefigura de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de prefiguras, así como con Noé está, el agua es el símbolo y la prefigura de lo que sería el bautismo. Es algo tan hermoso y tan complejo en cierta forma, pero a la vez tan bonito que pues yo no creo que nunca nos terminaríamos de estudiar todo esto, ¿no crees? Así es, así es. Sí. Es que el Antiguo Testamento es una preparación para la venida de Cristo. Entonces ya nos está marcando ahí Dios, Yahvé, el Padre, cómo va a ser la vida de Cristo y qué es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros, como digo, cabeza hueca, o no entendemos a veces los mensajes de Dios, ¿verdad? Sí, nosotros no entendemos, por más que Dios nos dice de una forma, de otra, pues nomás no nos queda claro. Y fíjate, Ricardo, para el fundamento de la iglesia, cómo nos narran los Hechos de los Apóstoles, Ajá. otro de los libros muy importantes, cómo nos están hablando, cómo Jesús instituye su iglesia. Si nos vamos desde de los evangelios en San Pedro, cómo los Hechos de los Apóstoles narran los principales acciones, cómo en el rey David establece la acción de gracias, ese Todá que tenemos en la liturgia y que se sigue celebrando ya en la liturgia del Nuevo Testamento, cómo los apóstoles se reunían para, digamos, para escuchar y analizar esa liturgia. Voy a pedir que me cambies el micrófono porque ya no se escucha. Por favor, gracias. Bueno, entonces, como te comentaba, es muy importante lo que viene siendo la última cena, la acción de gracias, y cómo se siguen reuniendo a la fracción del pan, porque antes no se llamaba Eucaristía. ¿Tú recuerdas? Antes era la fracción del pan. La fracción del pan. Ajá. Y bueno, el reino restaurado, como los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesús, de cómo se eleva a los cielos, de este mandato que les da y que les dice, vayan y vayan y bauticen todas las palabras, lleven la buena nueva a todas las naciones y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, así el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice también que con San Pedro estamos proclamando el reino de Dios. El centro de los libros del centro de los libros de los Hechos de los Apóstoles está precisamente el Concilio de Jerusalén. Si tú recuerdas, Ricardo, el Concilio de Jerusalén es el primer concilio de la Iglesia Católica, donde los 12 apóstoles admiten a los gentiles. Sí, recordando que un concilio es para tratar las problemáticas de la época, porque ya una vez que la Biblia se termina de escribir, pues ya no se puede añadir nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa. El libro de los Hechos termina con la predicación de Pablo en Roma, y esto es lo que se da en ese concilio, la predicación para los gentiles. ¿Por qué los gentiles deberían de escuchar la palabra de Dios? Porque si ellos no eran judíos, la palabra de Dios no era para ellos. Entonces ahí se ve todo esto. Y vemos cómo con la predicación de Pablo en Roma, acerca del reino de Dios, nos dice Hechos 28:31, después nos dice a los cristianos en Roma, que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo más importante, Jesús es el Hijo de Dios de David, pero ante todo el Hijo de Dios, de David, porque de ahí vendría, del retoño de David, del retoño de Jesé y de la estrella de David, de ahí vendría el Mesías anunciado. Por lo tanto, por medio de su ascensión, Jesús transfiere el reino de Dios a los cielos y deja instituida su iglesia en San Pedro,
Y de ahí nosotros, la iglesia, ha venido guardando ese mensaje y lo ha llevado pues a las comunidades. Y lo ha y lleva el depósito de las Sagradas Escrituras y la transmisión de su palabra de forma fiel y bueno, guiado siempre por el Papa para una mejor transmisión de la palabra e interpretación. Por lo tanto, como tú nos decías, Jesús nos dice que, que hemos visto el monte Sión, la Jerusalén celestial, establecida en el cielo, y el reino que nunca será quebrantado, como tú nos lo acabas de explicar hace un momento. Pues bien, Mariel, no sé si hay llamadas del público, no sé si Mariel tú puedes A ver, déjame checar. No sé si te quedó claro, Ricardo. Muy claro, pero también recordemos pues ahora que estamos viendo que la alianza se renueva constantemente en la Eucaristía, ya lo mencionabas tú. Cada vez que vamos a la misa, pues recordemos que ahí se hace la fracción del pan, ahora sí que esa transformación del pan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que esa es nuestra alianza, ¿sí? Y que siempre va a ser desde ayer hasta el fin de los tiempos. Así es. Y que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ajá, no morirá, tendrá vida eterna. Vida eterna. Entonces nosotros debemos de comer de este cuerpo y beber de esa sangre para tener la vida eterna, ¿verdad? Así es. Qué importante, ¿no? Uh-huh. Qué importante. Mira, yo creo que sí tenemos varios mensajes. A ver, si gustas, porque a mí como que esto se está aventando y no lo abre. Sí, que yo no lo había abierto, Mariel. Ahí está. Tenemos de Gabriela Gutiérrez, saludos, gracias. Saludos. Y esto es Entre Amigos. Ya nos compartieron, Mariel, mira, también. Ah, qué bueno, de eso se trata. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Bendito Dios, para la gloria de Dios. Sí, en Católica Radio, Mariel, ¿no tienes nadie? No me deja abrirlo, lo que pasa es que está el internet como lento aquí. Ah, ya. Bueno, le damos saludos a todos los que nos están viendo, ¿verdad, Mariel? Saludos a todos y que nos están viendo y escuchando por vía internet a través del radio de Católica Radio. Mira, ya finalmente abrió. Nos dice Católica Radio, el maestro Pedro, un abrazo, bendiciones, saludos maestro Pedro. Le mandamos también un caluroso abrazo y pedimos por su salud, que siempre esté bien, que Dios nos lo conserve con salud. Primeramente Dios. Así es. Y saludos también al maestro Tino, que fiel colaborador también de Católica Radio y de Entre Amigos. Así es. Saludos a todos ellos. Y a todos los que nos escuchan. Y a todos nuestros seguidores, porque acá tenemos como 130 seguidores más o menos. 130, digo, para tener poquitos meses el programa creo que es buen número, ¿no? Y bueno, mientras sea lo que Dios quiere, pues adelante. O sea, no son muchos, pero pues ahora. Claro, no, adelante, bienvenidos. Son poquitos, ¿no? Pero yo estoy orgulloso de eso. Claro, yo también, mucho. ¿Verdad? Así es. Pues muy bien, Mariel, damos despedida. Así es, yo creo que nos despedimos porque el tiempo se vino encima y pues nos despedimos sin más por el momento, agradeciéndoles a todos nuestros radioescuchas el favor de su atención. Gracias por estarnos escuchando y viendo a través de los medios sociales. Se despide Ricardo Gutiérrez. Mariel Morales. Hasta pronto. Hasta pronto, Entre Amigos.